Sean todos bienvenidos a La Voz Templada, el podcast, un rinconcito de entrevistas desde el CPA de Fuentes de Andalucía, donde podrás escuchar a nuestros usuarios en La Voz Templada por Rubén Villalón. Bueno, familia, bienvenidos todos, bienvenidos todas. Nos encontramos en el CPA de Fuentes de Andalucía. Hoy nos acompaña Francisco Caballero Gómez y para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros y vamos a dar comienzo a La Voz Templada. Francisco, bienvenido. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Pues aquí estoy para colaborar contigo y con el CPA en todo lo que haga necesario. Siempre estaré dispuesto para echar una manita y colaborar en lo que pueda. Perfecto. A mí me gustaría darte que nada, lo primero las gracias, porque desde que te dije que quería hacer un pequeño podcast, que tenía una idea de cómo quería enfocarlo, que quería hablar un poquito de la experiencia de las personas, me dijiste, a mí no me gusta mucho el tema de las cámaras y las cosas, pero cuenta conmigo para lo que sea. Así que yo te agradezco de corazón que quieras estar conmigo. Aquí estamos para ayudar lo que sea. Francisco, si estás aquí hoy, podemos decir es porque estás jubilado, ¿no? Sí, llevo ya desde el octubre, el día 2, he hecho un año que estoy jubilado. Un añito. Un año. Tengo actualmente 66 años. ¿Lo estás disfrutando la jubilación o no era como tú te esperabas? No, la verdad, muy bien, muy bien. Yo me emociono, sí. No pasa nada, hemos venido a esto, hemos venido a hablar, charlar ya. Desde que me jubilé, la verdad es que mi hijo me dio la noticia de que traía familia. Empecé una casa y actualmente tengo una nieta maravillosa. Entonces no he parado un momento. Yo la verdad es que no tengo tiempo para hacer mis cosas, porque estoy más volcado en las cosas de mi hijo y de mi nieta que en mis cosas. Muchas veces mi mujer me dice, es que no tenemos tiempo de nada, pero disfrutamos colaborando y ayudando a mi hijo y con mi nieta. Yo puedo decir que voy a extender un poco más lo de a tu hijo y a tu nieto, a tu nieta, que tú eres una persona que eres bastante colaborativa, que a ti con nada que te pidan ayuda, como puedas tener la mano, la atiendes. También me consta que tienes tiempo para otras cositas. Estás bailando, estás yendo al yoga, haciendo deporte, aficiones que a ti te gustan, ¿no? La verdad es que yo siempre desde pequeño he hecho mucho deporte. En Santa Teresa, cuando estaba en el colegio y más adelante, participaba en varios juegos, en atletismo, voleibol, balonmano, fútbol, furbito y no dejé el fútbol, siempre he jugado mucho al fútbol de esto, pero desde un año ya para acá, una vez ya después de casado, pues empezamos con el yoga, con el yoga a pilates, llevamos muchos años y después de las instalaciones deportivas, cuando ya entré de consejería en el Colegio Santa Teresa, empecé a hacer una actividad que después de tantos años en la piscina nunca había hecho, que todos los años me iba a acuaterapia. Bien. Que como todos sabemos, tú eres mi maestro, que estamos encantados de tenerte y que todos los años estamos deseando de tenerte allí con nosotros. Vale, más adelantado que estabas de conserje, que te jubilaste, pero en Fuente nos conocemos todo el mundo, o casi todos, sabemos de dónde procedemos y venimos. Yo te conozco a ti desde pequeño como Francisco Jardinero. Jardinero viene de profesión, un mote familiar, una generación anterior que se dedicaba. Cuéntanos un poco de dónde viene. Bueno, el tema es que mi padre fue herrador antiguamente, ¿no? En el barrio Eura existía una veterinaria en el cual mi padre trabajaba allí. Y entonces, a cabo de ciertos años, pues entró en el ayuntamiento de jardinero. Mi padre ha estado muchísimos años de jardinero, quizás 40 años. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho la jardinería. Resulta que ya estando en el colegio en Santa Teresa, desde muy pequeñito, yo me iba a la Alameda de verano, incluso a echarle allí una mano. Era un niño, un crío. Y en aquella fecha
Incluso mi padre trabajaba, aparte de trabajar por la tarde, trabajaba hasta los fines de semana. ¿Por qué? Porque en aquella fecha tocaba la banda de Fuente de Música, Trapito, El Cepo y compañía, aquí enfrente del ayuntamiento, que entonces era todo de Arbero. Me acuerdo yo que entonces, y yo iba a salir una mano. Sí. Ese oficio siempre me gustó. A raíz de aquello de ese, bueno, yo me salí del colegio para trabajar y siempre me ha gustado, la jardinería siempre me ha gustado. A raíz de aquello, cuando encartó lo del polideportivo, yo empecé a estudiar jardinería. Todos los libros que tengo en mi casa hay un montón de jardinería, de arbustos, de plantas venenosas, plantas silvestres, de diseño de jardines, y siempre lo he llevado y me ha gustado. Es que he disfrutado con mi trabajo. Entonces, podemos decir que la formación ha sido autóctona. Tú te has formado a ti mismo, estudiando a través de libros. No ha sido una formación, digamos, reglada. Sí. No ha sido profesional, que tú has ido a un instituto. No. Ha sido a nivel personal. Vale, y te has formado. Y además has dedicado tu vida, tu trabajo. Como pasión, la jardinería sigue siendo un hobby. Tú cuidas en tu casa, tienes tus pequeños. Bueno, yo hubo una fecha que ya una vez que me jubilé lo dejé. Como me gustaba tanto la jardinería, pues yo tenía muchos jardines particulares por la tarde que iba. El abanico era ya tan grande que muchas veces tuve que decir que ya no podía. Pero yo en mi casa, por ejemplo, siempre en la calle Enfermero Ramón Barcia, el patio que tenía, ahora donde yo vivo no lo tiene, un patio que es el segundo patio, que le llamamos el corral. Yo tenía como los patios de Córdoba. De gitanilla, de geranio, todo colorado, las petunias, los copetes, alelíes. Cuando fui a ver los patios de Córdoba a verlo, me gustó mucho, me encantó, pero no me impresionó tanto porque yo lo tenía en mi patio casi como lo absorbiste y lo tenías claro, tú en tu propio patio. Entonces siempre me ha gustado. Aquello, cada época del año siempre he estado sembrando la planta que corresponde a esa época. Ahora actualmente no tengo ese espacio, pero arriba de la azotea, como da mucho el sol, lo que tengo es varios tipos de cactus y demás. Pero no lo he dejado, siempre estoy con las plantitas, comprando plantitas, sembrando, pero vamos, una cosita más sencilla. Más tranquilita y que se pueda más o menos sobrellevar tranquilo. Vale, vamos a viajar un poquito al pasado. Del Francisco que se jubiló hace un año, 66, 67 pronto. Del niño, ¿qué recordamos de aquel niño? ¿Aquel niño cómo era? ¿Francisco, Paco, Currillo? ¿Cómo te llamaban tu familia? ¿Cómo te llamaban tus amigos? Bueno, mi familia de pequeño me llamaba el niño Chache. ¿El niño? Chache. Chache. Eso era porque era uno de los, digamos, de los nietos de la familia que eran de los mayores. Yo soy el tercero de todos los, digamos, de los más grandes de toda la familia, ¿no? Sí. Y me llamaba el niño Chache, porque también era muy... Yo visitaba mucho a mi abuelo. Mi abuelo me tenía mucho... ¿Una persona familiar? Y desde chiquitillo, pues... yo recuerdo también que a mi madre, cuando ya vivíamos, bueno, de pequeñito, yo siempre he hecho mucho los recados a mi madre, porque era el mayor de los hermanos. Yo cogía mi cesta de Parma e iba a la plaza de Abasto, cuando entonces vendía aceite, la mujer de Manolo, que arreglaba los radios y demás, el técnico, y tenía un aparato manual con una bomba y le daba las botellas de cristal y llenaba aceite. Y luego en el centro estaba todos los puestos de verdura, en el cual la niña Barrancón, la para descarte y demás, me conocía de chiquitillo, que casi yo no llegaba al borde, e iba por la verdura antes de ir al colegio. Le hacía los mandados a mi madre, ¿vale? Y bueno, estamos hablando de que todo esto lo hacía Francisco el niño Chache. El niño Chache. Esa es lo que estamos ahí recordando. Mi tía y mis primos casi siempre, el niño Chache, el niño Chache. Hay dos mayores que yo en la familia, pero y siempre me ha conocido por el niño Chache. Siempre visitaba mucho la familia, mis tías, mis tíos, y mi abuelo para mí era especial. ¿Y queda mucho de ese niño Chache en Francisco hoy en día? ¿Queda alguna reminiscencia? ¿O el niño se quedó atrás y el hombre lo...? No, el mismo, yo soy el mismo de siempre. Hombre, ya con los años, por desgracia, falta la mayoría de la familia, de mi abuelo y demás. Pero a nivel personal, lo que actualmente estamos, el cariño es el mismo.
cuando nos salgamos todos. A lo mejor nos visitamos menos por las circunstancias de la familia, porque ya estamos casados, uno vive en un lado, otro vive en otro. Depende también de los hijos, tenemos más obligaciones, pero que lo que es el tema de cariño efectivo y de amor es el mismo. Sí. Vale, importante. Ese niño que éramos antes tenía sueños, tenía metas. Hoy estaba yo con mi hija haciendo un cuento del colegio y es una niña que soñaba con ser astronauta. ¿Con qué soñaba Francisco de pequeño? Si nos daba tiempo a soñar, porque la época era más compleja. La verdad era complicada, aquella fecha era muy complicada. Yo, la verdad, en aquella fecha, mi referente siempre ha sido mi padre, ¿vale? Yo recuerdo que una de mis hermanas dice, Francisco sirve nada más para mi hermano para trabajar. ¿Por qué? Porque siempre trabajaba y estaba pegado a mi padre. Yo siempre he sido el que más ha estado cerca de mi padre. Y la verdad, cuando yo volví a trabajar en la jardinería, volví a sembrar las plantas, mi referente era ese. Sé cómo es. Y al final lo consigo. Vale, perfecto. Vamos a volver ahora a un poquito adulto. Vamos a ir viajando un poco al pasado, vamos a hablar un poco de la actualidad y tenemos también ilusiones futuras, que supongo que sí. Hoy en día, jubilado, aunque le estás dedicando tiempo a la familia, colaborando con proyectos que te gustan, Francisco, ¿tiene algún sueño por cumplir? Me gustaría viajar por el mundo, un crucero. Hacer un proyecto de carpintería, no lo sé, sorpréndeme. ¿Tenemos algo ahí en el tintero que nos gustaría? Bueno, proyectos ahora mismo, hoy mismo he estado en la casa de mi hijo y la verdad estamos siempre pensando en la terminación de algunos detalles que le queda todavía. Pero el proyecto de mi mujer es, aparte de las actividades deportivas que hacemos, el tema de viajes, pues ahora mismo... porque yo por el tema de trabajo he viajado siempre muy poco. ¿Has viajado poco? Muy poco. Yo conozco muy poco y la idea es, nosotros no tenemos interés ninguno en salir fuera de España, ¿no? Ahora mismo podemos ir a Roma, o también mi hermano hace poco tuvo una ciudad de Roma de Italia que es un monumento, que es precioso, toda base, que me gustaría, pero como hemos viajado tan poco y conocemos tan poco de Andalucía, pues yo prefiero conocer nuestra tierra, que es maravillosa, en la costa, parques nacionales, monumentos y ciudades preciosas. Tenemos una tierra que es maravillosa. Y a nivel nacional, pues exactamente igual. Yo estuve el año pasado, tuve la suerte de Asturias, me encantó. Tenemos un proyecto de ir a Galicia, de conocer lo nuestro, lo nacional, porque no lo conozco. Y prefiero conocer lo nuestro que no irme fuera. Claro, perfecto. Pasa igual que en la isla, que tampoco lo conocemos. Podemos decir entonces que como plan de futuro cercano es viajar, o por lo menos durante el año un par de veces cuando se pueda, hacer un viaje tanto al norte, tanto por aquí por Andalucía, interior, costa. Ahora en mayo que tenemos uno, que es por el Inserso, que vamos a Roqueta de Mar. En mayo, previamente la misma fecha que nació mi nieta, hace un año, que me tuve que venir el año pasado. Corriendo porque se puso de parto. Digo, este año repetí. Pero esa vuelta no fue dolorosa. No, fue una alegría. Perfecto. Una pregunta que yo voy a intentar hacerle a los que pasen por aquí por nuestro podcast, que todo no es bonito en este mundo que nos rodea. ¿Hay algún momento que diga Francisco, este momento fue un poco duro, no sé, por ejemplo, a nivel de trabajo, a nivel personal, o una vez que estuve, yo por ejemplo me vine de Barcelona pequeño y yo lo recuerdo como algo traumático al principio. Yo no conocía a nadie, yo era pequeño con 6 años y los niños, verdad que se adaptan pronto, pero al principio yo lo recuerdo como que me costó. Entonces, ¿hay algún punto ahí que tuviste tu momento de inflexión y que dijiste, me está costando, pero lo he conseguido? Bueno, un momento duro de mi vida fue cuando me dieron la noticia de mi suegra, que tenía cáncer. Ese fue un momento muy duro.
En 4 meses se nos fue. Bueno, y cuando me dio la noticia, mi padre tenía Alzheimer. Entonces ese fue un momento muy duro para la familia, para mí, para nosotros. Entonces tú te pones a pensar en las cosas tan malas, las enfermedades tan malas y los seres queridos que se pierden un momento por la maldita enfermedad que hay. Y a veces tú ves que hay personas que por cosas insignificantes te pelean, te disgustan, cuando eso no es problema. El problema fue la enfermedad. Y eso me costó a mí recuperarme. Hubo un momento que me costó recuperarme, especialmente lo de mi padre se venía a venir, porque eso es a base de tiempo, tiene varias etapas, pero mi cero fue en 4 meses. Fue rápido y además era una persona querida y valorada para usted. Muy querida por mí. A mí me ha querido mucho lo mismo mi suegro que mi suegra. Se nos olvida pronto esas cosas que pasan que nos pega una bofeta a la vida. Se nos olvida pronto y no en tonterías perdemos el tiempo, que parece que algunos nos queremos comer. Eso es lo malo. Que ponen las noticias y casi todo es malo, guerra, violencia, odio. ¿Crees que hoy en día estamos mejor que cuando tú eras joven? ¿O el mundo sigue siendo el mundo y hemos cambiado un poco? Hoy estamos bastante mejor que antes, pero con diferencia. A veces cuando escucho los comentarios digo que va, hombre. Resulta que antiguamente, recuerdo yo, por ejemplo, en la calle ancha que yo he vivido, teníamos que ir a hacer la necesidad de Alcorral, a la tierra. No teníamos ni servicio, no teníamos nada. Para comer pasábamos los nuestros. Todos comíamos un plato. Y bueno, yo te puedo decir que cuando yo me fui de la veterinaria, que estuvimos viviendo un poco tiempo, cuando llovía, mi madre no tenía que tapar la cama con plástico, porque se calaba todo aquello. Luego nos fuimos, yo era muy pequeñito, a vivir al barrio Arrana, a la calle Virgen de Rosario, aquella casa son cortas y la mitad era tierra. Era una casa muy humilde. Había 2 habitaciones nada más, éramos 3, luego nació mi hermana pequeña y teníamos un servicio muy pequeño, lo básico, una cocina igual, y ahora las comodidades que tenemos ahora no las tenemos mucho menos. En cuestión nada más que ver una casa que cualquiera tiene un coche o 2, cualquiera está viajando, cualquiera están la gente en los bares. Le da botoncito y tenemos el aire acondicionado, tenemos frío y tenemos Hoy tenemos mucha más comodidad en todos los sentidos que antes. ¿Hace que tengamos más comodidades ahora que seamos distintas las personas o al final? Porque yo, por ejemplo, sí que creo que el mundo está un poco más deshumanizado que antes, que somos un poco más individualistas, vamos a generalizar después en la viña y de todo, pero hace que vivamos hoy un poco más deprisa, un poco más sin pararnos en las pequeñas cosas, ¿o es mi percepción? Yo creo personalmente que hoy en día hay menos, eso sí lo noto yo, menos unión entre los amigos, la familia, ¿no? Antes, cuando íbamos al colegio, yo recuerdo que íbamos llamándonos los vecinos de puerta en puerta, íbamos todos hechos una banda. Los vecinos poníamos en la puerta a charlar todo, y ahora varía. Ahora, con tantos adelantos, los móviles y con tanta tecnología, yo creo que los amigos y familia, a veces esas reuniones que había antes, que se charlaba de todo un poco, en la familia reunida, ahora a lo mejor ve una familia y hay de 8 hay 6 con el móvil a mano. O en la calle vas tú y te fías y están los chavales con los móviles. Hay menos conversación, menos dialecto individual, exactamente igual. Yo veo que está pasando eso, pero no sé por qué, pero luego a nivel de amistad y demás, la hay. Se mantiene, ¿no? La gente todavía hace vínculos físicos. Los vínculos de amigos, eso se mantiene siempre, antes y ahora igual. Es más, ayer mismo me trompecé yo con mi amigo Antonio Navajilla, de toda la vida, del colegio Antonio, toda la vida, y nos dimos un abrazo, vamos. Los amigos íntimos de toda la vida, eso sigue para adelante. Claro. Como mi amigo Juan el Calabazo, que nos conocemos de toda la vida. Toda la vida. Ayer estuve yo con él. Fue buenísimo. Ayer estuve yo con él. Perfecto. Cuando eras pequeño,
Has hablado de que para ir al colegio iban llamándose de casa en casa. ¿Cuánta gente vivía en esa casa? Porque, por ejemplo, un compañero que estuvo aquí el otro día dice: en mi casa eran 2 habitaciones y vivíamos 4 familias. Los abuelos, mis padres, mis tíos. ¿Cómo era esa casa? ¿Cómo la recuerda Francisco? Una vez que nos fuimos de la veterinaria, que yo era muy pequeñito, que ya te digo que mi hermana pequeña nació en el barrio, La Rana, resulta que aquella casa son cortas, y aquella casa tenía 2 habitaciones, en el cual en la habitación de matrimonio había otra cama, que dormíamos 2, dormían mis padres y 2 al lado de ellos, y había otra habitación chiquitita donde dormía mi hermano y seguramente mi otra hermana que nació, o una al lado. Luego lo que tenía era un saloncito, el aseo muy humilde y la cocina muy humilde. Y ahora tenía un pequeño porche que mi madre lo que hacía con la refregadera antigua, que era donde lavaba. Y fregona no tenía, fregaba con no me acuerdo cómo se llama esto que se agachaba y refregaba con un paño. Sí, que está de rodillas y... Hey, yo recuerdo, eso sí recuerdo, el día que mi padre trajo una fregona a mi casa y un cepillo de barrer. Eso fue eso fue aquello, un éxito total. Un bombazo. Un bombazo, porque estábamos todos pendientes de la fregona. No sabía mi madre ni cómo con la fregona, porque siempre estaba barrido con la escoba de Parma. Y recuerdo que se presentó con su fregona y un cepillo de barrer. Bien. Eso lo tengo yo grabado aquí. Y hablamos de cambios con respecto antes con ahora. ¿Te imaginabas que alguna vez te dijeran: Francisco, siéntate que vamos a hacer una entrevista y vamos a hablar de tu vida? Porque, por ejemplo, la radio existe ya desde hace muchos años. Hoy en día es mucho más fácil llegar a las personas a través del móvil, a través de un ordenador. Se puede viajar desde casa conociendo un país a través de un vídeo, a través de fotografía. ¿Qué cambio crees que puede haber por delante o ya está todo inventado? No, yo creo que esto todavía no está todo inventado. Tiene que darle muchas cosas más. Hoy en día ten en cuenta que en las exposiciones y la feria de muestras cada día salen más robots haciendo cosas. Yo creo que más adelante la tecnología en la casa, yo no lo sé si llegará a nosotros. Va a ver como en la película Yo Robot, un robot haciéndote las cosas por todos los sitios. La inteligencia artificial está ahora casi en todos sitios. Todavía no se está utilizando mucho, pero sin nosotros saberlo, sí que es verdad que la IA, le pides una foto, le pides un vídeo, le pides un texto, le pides que te programe cualquier historia, tú le das unos datos y te lo preparas. El Francisco de hace 50, 60 años, impensable todo esto impensable. Nosotros antiguamente, cuando primero que todo, tú tienes que ver ahora mismo en los colegios, las aulas, cuando los niños tienen una pantalla digital, tiene ordenadores, tiene aire acondicionado, y nosotros cuando íbamos a los colegios lo que uno teníamos una libreta, el cartón y ya está, y eso era lo que teníamos, y ni aire acondicionado ni teníamos nada, y la enseñanza era mucho más diferente que ahora. Hay tanta tecnología ahora que no sé, que creo que dentro de poco todavía habrá más, porque esto no para, cada vez está inventando más cosas. Me has hablado de enseñanza y de educación, digamos, reglada en el colegio. ¿Qué recuerdo tienes del colegio, Francisco? ¿De amigos, de algún maestro para lo bueno o para lo malo? ¿Alguien que todavía digas tú, ese hombre me inspiró, o esta persona me cautivó, o no? Algunas veces también tenemos un recuerdo que no es tan positivo de... Pues el colegio, yo tengo buenos recuerdos del colegio. Resulta que, bueno, yo no sé si tú te acuerdas, yo no sé si te ha pillado a ti, pero resulta que nosotros cuando íbamos al colegio, la entrada del colegio era todo en el patio, formábamos todo en fila, nos hacía rezar y encima cantaba el himno de España. Y en el recreo, bueno, respecto a los profesores, yo me acuerdo un maestro, que es mi amigo, que
que llamaba Don Porfirio, que como llegaba tarde te tiraba la regla. Tenía que ir así como mirando para atrás, pero vamos, lo hacía con un juego, pero si te daba te dolía. Que picaba. Luego había otro maestro que se llamaba Don Pedro María, que le gustaba mucho el fútbol. A la hora de recreo jugaba con nosotros y la verdad que mis compañeros algunas veces le daba caña y se cabreaba a la hora de recreo, cabreaba con nosotros. Una vez que terminaba ya el recreo, pues ya terminaba. Bueno, pues este profesor tenía unos 850 amarillos, que recuerdo más bien, que siempre pedía voluntarios para que estaba para lavarle el coche, ¿no? Y siempre salíamos porque cuando le fregábamos el coche nos daba un lápiz y una goma. Siempre pero volaba algo. Y había otro, Don Julio, que jugaba a voleibol aquella fecha y jugábamos con él a voleibol. Yo recuerdo bien, resulta que en aquella fecha, pues claro, el colegio estaba partido, estaban los dos bloques de los niños y más arriba estaba de las niñas. Bueno, pues cuando salíamos a recreo había como un padrón. Estamos hablando que estaban separados. Sí, niños y niñas. Estábamos separados. Como tú pasaras de una parte del terreno hacia el colegio de las niñas, castigado. Siempre, como andar alrededor del bloque de las niñas, castigado. A mí me castigaron más de una vez. Sí, te pasaba tú la zona, ¿no? A lo mejor pasábamos, como te digo, la frontera. Había como un padrón, un terreno. De ahí para allá no podéis pasar porque era de las niñas. Estábamos independientes uno de otro. Y más de una vez nos castigaron cuando no estaba haciendo nada, sino que estaba por allí jugando. Te veía esto, ¿qué haces? Castigamos. Y yo no tengo buenos recuerdos porque en aquella fecha, en el mes de mayo, nos ponían en el pasillo y cantábamos el mes de las flores. Allí ponían como una virgencita y estaba aquello bien. Y luego otra cosa, que estaba muy ilusionado, que como pertenecía, teníamos el equipo de Furbito, donde estaba el Ramírez, el Oviedo, el Moisés, en Navella, donde estaba yo, el Emilio, pues nos trajeron unas camisetas para competir contra Santo Tomás y los equipos de fuera. Y resulta que eran del Barcelona. Bien trabajado. Entonces estábamos locos de contentos para cuando llegaba la tarde, porque entonces había colegios por la tarde, hasta por la tarde, para entrenar, día de entrenamiento. Y yo siempre le decía al maestro, yo quiero el número 3, es de Gallego, es de Gallego, es de defensa. Siempre quería la camiseta de Gallego. Gallego era un jugador era del Sevilla, era un jugador de Barcelona. Bien. Un buen de Fede, jugó la selección española. ¿Tú eres sevillista? Sevillista total. Bien. Y si hablamos de deporte, me has dicho antes que has tocado varios deportes. Sigues practicando gimnasia, yoga, pilates, piscina en verano, ecoterapia. ¿Algún deporte o algo que tú digas me hubiera gustado probarlo? Por ejemplo, a mí, yo siempre lo digo, a mí me encantaría coger un coche y en un circuito y poder darle hasta que reviente un Fórmula 1 o un rally, que sea un circuito cerrado, porque lo primero que si revienta el coche no pasa nada, no hay que pagarlo. Y sentí esa adrenalina de poder conducir y un poquito sin la agresividad esa, me gustaría. ¿Hay algún deporte que tú digas, me gustaría haberlo probado? A mí me hubiera gustado, yo solamente he estado una vez en Sierra Nevada. Una vez nada más fuimos de excursión. Y cuando yo veo esas personas esquiando también, deslizándote, digo, me cago en la mano. ¿Qué técnica tiene que tener esta gente para aguantarse ahí? Me hubiera gustado saber esquiar, la verdad. Vale. Total, nunca es tarde. Es verdad que ya está uno un poco más, dice, vaya buena caída, pero nunca es tarde. Yo estuve en el servicio militar en Brigada Montaña y había una sección de esquí escalada. Y en la época de invierno iba una parte a Ceudurgué y la otra parte a Viella. Una encima iba a hacer escalada y otro iba a esquiar. Y cada vez que iba, venía alguno con las piernas partidas cuando iba a esquiar. Siempre había alguno que había tenido algún accidente. Y en la sección de escalada y de esquiar había andaluces, de Cádiz y todo, que era amigo mío. Vale, pues entonces podemos decir que como sueño o como deporte que nos hubiera gustado, tenemos ahí el esquí, tenemos ahí el me hubiera gustado, poder buen esquiador.